Buenas tardes, queridos estudiantes de quinto de secundaria. Les saluda su profesora de comunicación, Kelly Molina Noche. Bueno chicos, el día de hoy vamos a trabajar la sesión número 3, pero para esto vamos a recalcar lo que hicimos la semana pasada. Bueno, la sesión pasada hablamos acerca de peruanos que dejaron huella en la historia de nuestro Perú. Sin embargo, hablamos acerca de Abraham Valdemar, que fue un peruano que trascendió, ¿sí?, literato famoso a nivel del Perú y del mundo. Sin embargo, el día de hoy, continuando con esto, vamos a hablar de un escritor que de alguna manera se involucraba mucho con nuestro mundo andino, ¿sí? Quería mucho nuestro mundo andino, así como el idioma quechua, las tradiciones y costumbres de la sierra y de los pueblos alejados de todo el Perú. Vamos a hablar de un escritor que es considerado el máximo representante del indigenismo en el Perú, José María Arguedas. Si ustedes recuerdan lo que hicieron el año pasado, hablaron de ciertos indigenistas. Al hablar de una corriente indigenista, estamos hablando de aquella corriente que se encargaba de plasmar cómo era el indio, ¿sí?, y también de defender el abuso que se cometía con estos indios. Arguedas es uno de ellos, es uno de los personajes en la literatura peruana que defiende al indio. Es más, gracias a Arguedas se puede conocer realmente al indio como una persona buena, de buenos sentimientos y de valores, porque antes al indio se le conocía como un tipo cruel y malo, despiadado y que no tenía valores. Eso es lo que se decía. Pero gracias a Arguedas se le reivindica al indio. Bueno, el día de hoy vamos a poner en nuestro cuadernito peruanos que dejaron huella y vamos a colocar sesión número 3, como lo pueden ver en mi pizarra, y el título de la sesión número 3 que dice Conociendo al escritor etnólogo José María Arguedas. ¿Por qué escritor etnólogo? Bueno, eso lo vamos a ver a través que transcurre el video. Ya lo vamos a hablar después. Bueno, José María Arguedas, vamos a ver primero, antes de comenzar a hablar de él, cuál es el propósito de nuestra sesión. ¿Por qué es importante el día de hoy? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero lograr lo siguiente, que identifiquemos información básica y relevante de la vida y obra de José María Arguedas para que podamos elaborar un ensayo acerca de su vida. Bueno chicos, ya teniendo claro el propósito de la clase y teniendo claro de qué vamos a hablar, voy a mencionarles lo siguiente. Vamos a empezar por su infancia, ¿sí? A ver, José María Arguedas es hijo de Manuel Arguedas y Victoria Altamirano. Manuel Arguedas era un abogado, trabajaba como notario, viajando en varias partes de los pueblos de la sierra, y Victoria Altamirano, que es la madre de José María Arguedas, era una cusqueña, ¿sí? Ambos se enamoran y obviamente dan como fruto de ese amor a José María Arguedas. José María Arguedas va a tener ya un hermano mayor, Arístides, pero hay un dato muy curioso. Arístides solo es hijo del padre de Arguedas, o sea, de Manuel Arguedas, porque la mamá de ese hijo era la hermana de la mamá de José María Arguedas. Quiere decir que Arístides era hijo del padre de Arguedas con la hermana de la mamá de José María Arguedas. Bueno, ustedes me preguntarán, pero ¿eso es permitido? O sea, ¿cómo el papá va a estar primero con su tía y luego con su mamá? Pero bueno, en ese tiempo no se criticaba mucho eso, no se juzgaba, era como algo normal. Sin embargo, sabemos que no está bien y que el día de hoy es algo que no se da, ¿no? Y que sería totalmente bochornoso ese hecho. Sin embargo, sucedió así. Esa es parte de la historia de su hermano Arístides. Sin embargo, Arguedas va a tener mucho apego con Arístides y con sus hermanos. O sea, no va a haber la diferencia de que tu mamá es ella. No, siempre van a ser unos muy buenos hermanos, así como el padre. El padre es un hombre muy cariñoso. Todo está muy bien hasta ahí. Vivían con una familia muy armoniosa. Arguedas vivía prácticamente sus tres primeros años de vida muy feliz. Sin embargo, sucede un hecho que va a cambiar su vida. Muere la mamá a raíz de
una enfermedad hepática. Sin embargo, la madre de José María Arguedas da a luz y a los 2 meses más o menos es que muere por esta enfermedad hepática. Da a luz a su hermano Pedro. Bueno, al morir la madre, el papá Manuel Arguedas no sabe qué hacer, enloquece porque se ha quedado a cargo de Arístides, que es el hermano mayor, y a cargo de su hermano menor, Pedro, y así como también de José María Arguedas. A él sobre todo le preocupaban sus hijos menores, eran muy pequeños y debido a su trabajo él no podía estar con ellos. Tenía él que viajar y no tenía quien dejárselos, estaba que enloquecía, así es que lo que hizo fue lo siguiente. Dejar a Arguedas con sus abuelos paternos, con sus abuelos maternos, y a su hermano Pedro se lo da a su hermana llamada Amelia Arguedas y a su esposo Manuel María Guillén. Ambos adoptan a Pedro legalmente, ¿sí?, su hermano de Arguedas, porque obviamente Manuel Arguedas no puede criarlo. Entonces se lo da a su hermana, que nunca había podido embarazarse, y a su cuñado Manuel María Guillén. José María Arguedas, más atrás en su vida, en su relato, él va a decir y va a hablar acerca del esposo de su tía prácticamente, de Manuel María Guillén, quien había adoptado a Pedro. Va a decir que este tipo era un tipo malo, es un hombre hacendado, tiene muchas riquezas, tiene muchas haciendas en el Cusco. Sin embargo, él habla como que él era un tipo déspota y despiadado, ¿no? Y prácticamente lo va a hacer un personaje fundamental en sus libros y en sus obras que escribe después. Bueno, entonces, ¿cómo queda su infancia? Arguedas se queda huérfano, junto con su hermano Arístides y su hermano Pedro. El papá manda a Pedro a vivir con Amalia Arguedas y Manuel María Guillén, ¿sí?, que es su hermana y su cuñado. Se los da legalmente a Pedro. A Arguedas lo manda a vivir con su madre, con su abuela, ¿sí?, materna, con su abuela materna, y Arístides se lo lleva, porque es el más mayor, el que puede viajar con su padre. Así queda la situación. Sin embargo, al pasar el tiempo, el padre de Arguedas no puede llevar a todos sus hijos con él debido al trabajo, así es que decide tampoco alejarse de ellos y les alquila un lugar para vivir en Puquio, en una hacienda, les alquila, cuya propietaria es Grimanesa. Esta Grimanesa poco a poco va a llamar la atención del padre de Arguedas, tanto así que Manuel Arguedas se va a enamorar de ella. Esta Grimanesa era una viuda que tenía 3 hijos y aparte de que era viuda, ella había quedado dueña de muchas tierras. Era prácticamente como tipo millonaria y hacendada en Puquio. El padre se enamora de ella y obviamente es correspondido y se casan. Grimanesa se casa con Manuel Arguedas, así es que Manuel Arguedas ahora está tranquilo porque dice pues que ya tiene, sus hijos ya tienen una nueva madre, ya tiene con quién dejarlos. Pero es algo que no va a ser muy bueno para Arguedas ni para Arístides. ¿Por qué? Porque esta Grimanesa era una mujer muy fría, muy cruel, mala, malvada en realidad. Marca para siempre la vida de Arguedas por sus maltratos, por sus humillaciones. Y no solo la madrastra, sino también el hermanastro, que se llama Pablo Pacheco. Este Pablo Pacheco también va a ser un personaje importante en los cuentos de Arguedas y en sus obras. Lo va a poner prácticamente dentro de sus personajes, de sus cuentos. Pablo Pacheco es el personaje despiadado, malo, el que explota a los indios. Bueno, Arguedas queda el cuidado de la madrastra, que se llama Grimanesa, pero esta madrastra era totalmente inteligente de alguna manera, porque cuando el papá de Arguedas estaba frente con ellos, lo trataba totalmente bien, le daba de todo, lo trataba muy lindo, lo tenía muy limpio, etc. Pero cuando el padre viajaba, a ella y a su hermano los mandaba a dormir con los indios y los trataban como un indio. Es más, la comida que ella comía no la comía y le mandaba a comer la comida que comían los indios, que eran explotados y que eran maltratados. Es más, Arguedas cuenta que su cama, cuando su padre se iba, su cama se convertía, era una tina grande, y en esa tina ponían prácticamente el pellejo de un cordero con piojos,
Él decía, mi cama era una tina con piel de cordero, pero muy caliente. Y dice, yo gozaba al estar con los indios y al conocerlos, porque los indios parecían más mi familia que mi madrastra, ¿no? Y también relata que este Pablo Pacheco, su hermanastro, era un tipo cruel y que hacía ciertas cosas que a Arguedas no le gustaba. Por ejemplo, le obligaba a presenciar las violaciones que este Pablo Pacheco hacía con las indias. Las violaba y quería que su hermano lo vea. Es más, muchos dicen, y los historiadores dicen, que se logró comprobar que no solo lo hacía presenciar ese tipo de actos violentos, no solo le pegaba, no solo lo insultaba, no solo lo maltrataba, no solo hacía esas cosas, sino que también Pablo Pacheco lo viola a José María Arguedas. Y José María Arguedas, obviamente, queda marcado para siempre en su vida, ¿no? O sea, él ya no aguanta ese maltrato que hay. Llega el padre de Arguedas y los chicos pues tenían algunas quejas de la madrastra, el padre no los cree, pero luego vuelve a viajar, hasta que ellos deciden escaparse. Se escapan del hermanastro y de la madrastra y se van prácticamente a una hacienda de un tío que está en Viseca, ¿sí? Y en esa hacienda, Arguedas relata que fueron los mejores años de su vida, fue el tiempo en el que él fue el feliz, porque en Viseca, que era una hacienda de un tío de ellos, dice que realmente conoció lo que era el amor, lo que era el amor de los indios, y conoció en profundidad al indio, y recién se sintió querido, amado y valorado. Arguedas también cuenta lo siguiente: un día tuvo un accidente y casi pierde toda su mano. Por eso es que Arguedas también, uno de sus seudónimos, es también el Cuto Arguedas. ¿Por qué le decían el Cuto Arguedas? Porque le faltaba un dedo en su mano, ¿sí? Él sufrió un accidente en el que estaba a punto de perder toda la mano por una fuerte infección. Sin embargo, los indios de Viseca lo logran curar con unos brebajes naturales, hierbas naturales de la región, y logran salvarlo. Entonces de esa manera ya no se le quita ya no pierde la mano totalmente Arguedas, solo un dedo. Por eso lo menciona el Cuto Arguedas. Bueno, chicos, al pasar todo ese tiempo feliz en Viseca, el padre decide llevarse a sus hijos a otra parte del Cusco, ¿sí? En esa parte del Cusco llamada Espinar. En Espinar él los va a matricular a una escuela, y en esa escuela sus dos hijos van a estar como internados porque tenían que viajar y seguir con su trabajo, así es que los internó. Ellos eran excelentes estudiantes, ¿sí? Han sido excelentes estudiantes y han demostrado siempre, sobre todo Arguedas, ser el mejor de la clase, un estudiante brillante, etc. Pero siempre Arguedas sufría de algo. Sufría de no ver a su padre. Él siempre sentía y quería que su padre esté a su lado, porque sentía que cuando el padre no estaba a su lado, él estaba muy mal, era hipocondriaco, se sentía enfermo. Sabemos que un hombre hipocondriaco es aquella persona que siempre se siente enferma de cualquier cosa, le duele algo, le duele una cosa, le duele la otra, y a veces son enfermedades imaginarias. El padre de Arguedas también sufría de eso, y tal vez él heredó de su padre eso también, ¿no? El ser hipocondriaco. Bueno, Arguedas estaba feliz en ese sitio, tranquilo con su hermano, pero siempre extrañando al padre. Es así que el papá decide llevarlos en vacaciones a la casa de sus tíos que viven en Ica, prácticamente en la costa. Y luego decide el papá que mejor los va a internar en Ica, en el colegio de Ica, ¿sí? Y en este colegio de Ica los interna sus hijos, pero Arguedas nuevamente sufre de alguna manera bullying. Cuando él llega a la costa, todos los alumnos se burlaban de él por ser serrano, por venir de la sierra. Es así que incluso los profesores, que es algo inaudito, ¿no? Pero incluso los profesores dicen, ¿cómo es posible que este serrano tenga notas tan elevadas cuando ni siquiera uno de nuestros alumnos de aquí pueden alcanzar ese promedio? Sí, pues es que a los serranitos siempre les regalan las notas por lo que recitan una poesía bien, ya piensa que deben tener un 20. Pero aquí le vamos a demostrar
que no va a ser igual, que aquí no es fácil el ganarte un Benito. Tanto influye eso, tanto es lo que escucha Arguedas, le duele tanto que él dice, bueno, ahora vamos a ver que me sigan diciendo lo mismo, voy a ser el mejor. Y se propone ser el mejor, como siempre lo ha hecho, pero esta vez se propone ser excelente, y lo es. Tanto así que los profesores se quedan callados de lo que decían, este Serrano va a venir a ganar, así. No, los deja calladitos, porque Arguedas ahora es el mejor de los estudiantes. Pero Arguedas no solo sufre cuando va a la costa el bullying por ser serrano por parte de sus profesores y de sus compañeros, sino también Arguedas se enamora. Se enamora por primera vez, ahora ya es un adolescente, y se enamora de una famosa chica llamada Pompeya. Es más, él mismo cuenta de que le comienza a escribir acrósticos y poemas de amor a Pompeya. Y un día se arma de valor, se acerca a ella y se los regala. Pero ¿qué es lo que hace esta famosa Pompeya? Lo rechaza y le dice, yo con un indio no me meto. Nuevamente sufre discriminación Arguedas, ¿no? O sea, ella, la chica de la que él se había enamorado, ahora está prácticamente triste porque no solo lo había rechazado, sino que le había dicho que jamás iba a aceptar a un indio como él. Arguedas se siente tan mal que de pronto manda a llamar a su padre, ¿no? Le dice, cuando su padre llega, él le dice que no quiere que lo deje, que quiere estar con él para siempre, que no lo deje, que eran malos, que ya sí. Pero Arguedas, su padre le dice que no se lo puede llevar porque por lo menos tiene que acabar el año para irse con él, ¿no? Es así, pasa todo el año, Arguedas sigue demostrando sus brillantes notas para callarles la boca a esos costeños, además porque él era un hombre muy inteligente, y el padre decide llevárselo a Lima, ¿no? Estando en Lima, Arístides ya estaba estudiando allá, por eso es que también hay un desapego por parte de Arístides y Arguedas, porque Arístides era mayor, Arístides ya estaba estudiando, y el padre les alquila para que ellos puedan vivir allá en Lima. Estando en Lima, Arguedas termina su secundaria, pero también de alguna manera va a ser un estudiante que solo va, como quiere estar tanto con el papá porque se siente enfermo y deprimido, se va con su padre y solo se vuelve como un estudiante visitante, ¿no? Que solo va y rinde exámenes y así termina sus últimos años. Luego postula a la Universidad de San Marcos y en San Marcos comienza a estudiar humanidades, que son letras, y en San Marcos está con su padre, prácticamente tiene nuevos amigos, su padre está lejos porque tiene que trabajar, pero Arguedas ya comienza a tener sus nuevos amigos, escritores. Estando ya en la San Marcos, él se dedica para poder subsistir porque no le alcanzaba, ¿sí? Entonces, para poder subsistir, comienza a trabajar como profesor en un colegio y a la vez comienza a estudiar. Sin embargo, se entera de la muerte de su padre, su padre fallece. Imagínense todo lo que le choca, porque les he dicho que Arguedas es un hombre muy apegado a su papá, es un hipocondriaco que siempre se siente enfermo y quiere estar con el papá. Entonces Arguedas siente que muere, eso es algo nefasto también en su vida, porque siente que lo ha perdido todo, porque siente que ya no va a tener a su padre que está a su lado. Es más, Arístides y Arguedas describen a su padre como que siempre fue un hombre muy afectuoso y que un buen padre, siempre habla muy bien del papá de su padre, ¿no? Arguedas, al morir el papá, se siente mal, y ahora como no lo tiene, le escribe a Arístides, le dice: Arístides, ¿cuándo me vienes a ver? Estoy mal, o sea, quiere que alguien lo vea. Y como Arístides no puede por su trabajo, le dice: hermano, ya nos encontraremos. Llama a Pedro, busca a Pedro después de muchos años. ¿Se acuerda de su hermano Pedro, que había sido adoptado por sus tíos? Bueno, y Pedro le promete irlo a ver, ¿no? Y lo va a ver a Arguedas. Ahí comienzan a ver en su mente sus momentos depresivos. No les había mencionado que cuando el padre de Arguedas seguía viajando, conoce a otra mujer y obviamente como se había distanciado de Grimanesa, se había divorciado por el maltrato hacia sus hijos, se vuelve a casar y tiene una hija, ¿ya? Y Arguedas ahora va a tener una hermana llamada Celia. Esta hermana
también se ve que va a estar en sus últimos días cerca a Arguedas, va a estar siempre pendiente de él. Sin embargo, Arguedas comienza a tener problemas en su mente, depresivos, muy fuertes, de repente por los recuerdos de infancia, la muerte de su madre, el maltrato de su madrastra, la violación de su hermano Pablo, así como sus maltratos, la humillación que sufrió en la costa, el desamor que sufrió en la costa también cuando estuvo en Ica, ¿no? Por la famosa Pompeya. Y todo esto se remete en su mente, ¿no? Muchos dicen que Arguedas de pronto nunca se le notaría esas depresiones, siempre era un tipo alegre, que se le mostraba alegre, siempre haciendo sus bromas en quechua, etc. Siempre andaba en las fiestas patronales, le encantaba ir a las fiestas patronales porque a él le encantaba valorar su historia, la historia de cada pueblo. Por ejemplo, los danzantes de tijeras, ¿sí? Que se ven en el sector de la sierra, en Apurímac, en Andahuaylas, etc. Se veían a los danzantes de tijeras, las costumbres de las festividades hacia la Virgen, etc. Todo él siempre estaba presente en esos eventos, ¿no? Es más, Arguedas prácticamente de alguna manera siempre ha seguido las culturas de los pueblos de la sierra tradicionales y eso ha reflejado en sus novelas. ¿De qué hablan sus obras? Bueno, sus obras, a ver, si ustedes me dicen de qué, si yo les digo de qué hablan, según lo que les he narrado en su vida, bueno, hablan entonces de quién, de personas que tienen mucho dinero, pero que son malas, son prepotentes, son abusivas, maltrataban al indio, ¿sí? Como su hermanastro Pablo, por ejemplo, como su madrastra, por ejemplo, como su tío, que era el esposo de su tía Manuel María Guillén, que era un despiadado amonal. También de qué habla, de los abusos cometidos por parte de ellos hacia los indios, habla de las historias y tradiciones de cada pueblo, como los danzantes de tijeras, que lo vamos a encontrar en una de sus obras, así como también habla prácticamente habla de cómo era su Perú, ¿no? De todas las diferentes realidades del indio. Y habla también de un indio bueno, noble, con valores, amoroso, que lo ayudó cuando él estuvo a punto de perder la mano. Entonces él dice, ¿cómo es posible que se le catalogue al indio como un indio malo, como que no tiene sentimientos y como una persona que no tiene valores? Es totalmente inaudito, porque el indio, para Arguedas, era un indio de amor, de valores, de sentimientos nobles, lo que no tenían otros gamonales. Entonces, más o menos de eso hablan sus novelas, que lo vamos a ver en el otro video. Vamos a hablar solo de sus novelas. Ok, pero sigo contándoles el relato. Al morir el papá, como les he dicho, queda devastado. Arguedas comienza ya a tener problemas más fuertes de manera psicológica. Arguedas se enamora, ¿sí? Se enamora, se casa. Sin embargo, sus problemas psicológicos lo siguen atormentando. No los hace evidentes, pero eso le seguía atormentando en su mente, tal vez para que al final quiera quitarse su vida, ¿no? Porque él ha tenido muchos intentos de asesinato, muchas veces ha intentado quitarse la vida, incluso va a contratar los servicios de una psiquiatra chilena que le ayuda mucho a Arguedas, pero que no le puede, le ayuda muchísimo, pero que no logra curarla de su depresión, ¿no? Porque finalmente Arguedas decide quitarse la vida en la Universidad de La Molina, donde él trabajaba. Él trabajaba en la Universidad de La Molina dictando clases, y uno de esos días decide quitarse la vida, ¿no? Es así que se da un disparo en la sien y prácticamente a raíz de ese disparo agoniza 2 o 3 días y muere, ¿no? Pero ¿quién siempre estaba al lado? Su esposa y su psicóloga, su psiquiatra y su amigo, ¿no? Su mejor amigo, que ya les voy a relatar cuando hablemos cada una de sus obras. Pero así muere este tan grande escritor, Arguedas. Muchos dicen, ¿por qué se mató? Obviamente se siente devastado, se siente mal por todos esos traumas que tuvo de niño, pero también un punto muy importante por el que él se decide a matarse, aparentemente es la publicación de su última obra. Bueno, no está publicada, sino que la escribió y la presentó como para que la vayan leyendo,
Y a raíz de esa publicación de la obra El zorro de arriba y el zorro de abajo, Arguedas toma la decisión de quitarse la vida. ¿Sí? Se quita la vida porque el zorro de arriba y el zorro de abajo, incluso él decide cómo se va a matar, se puede leer en el zorro de arriba y el zorro de abajo todos sus sentimientos, todo lo que él plasmaba, todo lo que sentía. Y esta novela, antes de ser publicada por la editorial Losada, recibe muchas críticas. Le dicen que Arguedas es un tipo que plasma mucho su tristeza, que es muy melancólico. O sea, hay muchas críticas a esa obra, y como que él se siente que hasta ese momento no ha sido un escritor que le hayan considerado realmente lo que él merecía, sino que recibía críticas que no eran nada buenas, ¿no? Y sobre todo en su última novela, que es El zorro de arriba y el zorro de abajo. Cabe mencionar también que Arguedas fue encarcelado en la prisión El Sexto durante un tiempo, en su tiempo de universitario, cuando era universitario, simplemente por no estar de acuerdo y manifestar su posición en contra con un par de alumnos, con un grupo de alumnos de la universidad que estaban en contra del presidente de ese entonces. Y solo, si ustedes recuerdan, en tiempos antiguos, o sea, antes, en el tiempo de la República, etc., siempre no se podía, no había tanta democracia. Tú no podías decir, ay, este presidente no me cae, no me parece esto, voy a armar una revolución, una protesta en contra de ellos. No, voy a hacer un cacerolazo en contra de... Eso no se podía, porque aquellos que iban en contra de los gobiernos eran al toque, eran tomados como prisioneros y los llevaban al Sexto. El Sexto, en realidad, que también es una obra de Arguedas, que le puso como nombre El Sexto en realidad sí fue lo que Arguedas escribió en su obra, fue una prisión. El Sexto se llamaba, en ese tiempo, a una prisión que existió en el Perú. En esa prisión habían asesinos, indios, cholos, blancos, de todo, que habían cometido delitos de asesinato, de robo, y no solo de eso, sino también estaban encarcelados, así como Arguedas, los que no estaban de acuerdo con el gobierno. Y Arguedas fue uno de ellos. Además que lo acusaron de algo que él no cometió, de un asalto que él no cometió, pero fue injustamente encarcelado, ¿no? Al estar en el Sexto, él ve muchas cosas, muchas historias de personas que estaban injustamente encarceladas, etc., que ya la vamos a hablar cuando hable de sus novelas. Pero el Sexto también le marcó, el estar en la cárcel le marcó totalmente a Arguedas, por eso es que escribió El Sexto. Bueno, chicos, como ya les conté, sus últimos días de Arguedas fueron así, ¿no? Él se dispara en la sien, muere al lado de su esposa y al lado de su mejor amigo y también de su psiquiatra. Bueno, chicos, es en breve el resumen de su vida. Voy ahora al siguiente video a hablarles solo de las obras de José María Arguedas y explicarles de qué trata cada una de ellas. Pero por lo menos ya tenemos la base y la idea de lo que marcó su vida para posteriormente escribir. Entonces, chicos, antes de despedirnos, lo único que yo les voy a pedir ahora es que de lo que les he hablado me extraigan 15 ideas relevantes en su cuaderno, las más importantes, 15 ideas relevantes. Una idea relevante, sus seudónimos fueron el escritor etnólogo, que a mí les dije cuál, el Cuto Arguedas, porque perdió la mano. Esa es una idea, por ejemplo. Otra idea podría ser, ¿qué otra idea? Fue encarcelado en la prisión El Sexto, etc. Entonces solo quiero que me coloquen como mínimo 10 y como máximo 15 anotaciones de las que te he relatado en el cuaderno. Bye bye, nos vemos en la siguiente sesión para hablar de sus obras de José María Arguedas.